Epistemología, del Círculo de Viena a Thomas Kuhn. La epistemología, como rama fundamental de la filosofía, nos invita a explorar las cuestiones fundamentales relacionadas con el conocimiento científico y su obtención. A lo largo de la historia, destacados epistemólogos han dejado su huella al abordar temas cruciales sobre cómo conocemos, cómo justificamos nuestras creencias y cómo construimos el entendimiento sobre el mundo. En este contexto es esencial analizar las ideas que figuran de figuras influyentes como el Círculo de Viena, el pensamiento de Wittgenstein, Gastón Bachelard, Popper, Lakatos y Thomas Kuhn. Bueno, por el momento, Thomas Kuhn. Cada uno de estos pensadores han planteado perspectivas únicas que han enriquecido el debate sobre la naturaleza del conocimiento científico y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo y de la historia. Desde preocupaciones por la verificabilidad y el lenguaje hasta la noción de paradigmas y revoluciones científicas, estas reflexiones siguen siendo relevantes para comprender el proceso complejo de adquirir y validar el conocimiento científico. Disculpen el viento sur, está sonando fuerte. Círculo de Viena. Fue un grupo de filósofos y científicos que abogaban por el empirismo y positivismo lógico. Defendían el reduccionismo que buscaba justamente reducir afirmaciones a términos observacionales para evitar ambigüedades. Consideraban que el lenguaje debía ser preciso y verificable, empíricamente, por supuesto, para tener significado, justamente, porque lo que no posee significado, el sinsentido, es del ámbito metafísico. El problema de la inducción también fue discutido arduamente, argumentando que no se podía justificar lógicamente la extrapolación de observaciones pasadas hacia el futuro, la inducción misma. Ludwig Wittgenstein es conocido por sus aforismos en sus obras El Tractatus y otras también investigaciones filosóficas. En su primera etapa, como le suele denominar el doctor Telechea, el Wittgenstein I, en él argumentó que la mayoría de los problemas filosóficos surgían de confusiones lingüísticas y que la realidad podía ser representada mediante proposiciones lógicas. En su segunda etapa, o Wittgenstein II, en las investigaciones filosóficas, cambia este enfoque hacia el lenguaje en uso, señalando que el significado está arraigado en el contexto y en la utilización del lenguaje, como él lo llamaba, el juego del lenguaje. Gastón Bachelard destacó la importancia de superar las opiniones preconcebidas y los obstáculos de índole psicológico al investigar el conocimiento. Argumentó que las obstaculizaciones epistemológicas debían superarse para permitir un pensamiento más riguroso y creativo. Consideraba que la ciencia debe desafiar las creencias, justamente las creencias comunes, para seguir su camino, superando entonces los obstáculos. Popper propuso el falsacionismo como criterio de marcador entre ciencia y no ciencia, o como él decía, presciencia. Argumentaba que las teorías científicas deben ser falsables, es decir, deben ser susceptibles de ser refutadas mediante la evidencia empírica. También introdujo el concepto de verosimilitud para medir cuánto la teoría se acercaba a la verdad, aunque sabemos que esa verdad es inalcanzable. Lo que decíamos nosotros en el desarrollo, la aproximación a la verdad absoluta inexistente.
Imre Lakatos, por su lado, desarrolló el Programa de Investigación Científica, el PIC, como una forma de entender la dinámica de las teorías científicas. Propuso la idea de heurísticas de investigación, que son reglas generales que guían la elección de problemas de investigación. También sugirió que los programas de investigación científica deben ser juzgados por su capacidad para resolver los problemas en esa confrontación de programas y hacer justamente las predicciones sobre dichos problemas, a futuros problemas. Thomas Kuhn introdujo el concepto de paradigmas en su obra La estructura de las revoluciones científicas. Argumentaba que la ciencia progresa a través de periodos de ciencia normal, donde las teorías aceptadas guían la investigación, y de revoluciones científicas, donde los paradigmas cambian debido a enigmas y anomalías no resueltas. También hablaba de la inconmensurabilidad entre los paradigmas, la idea de que los paradigmas en un cambio de paradigmas o en una revolución científica no pueden ser completamente comparados entre sí. En conclusión, Mohua, estos epistemólogos han enriquecido el campo de la filosofía de la ciencia con una variedad de perspectivas que han influido en la forma en que comprendemos el conocimiento científico y la investigación científica. La investigación científica productora justamente de ese conocimiento científico y la naturaleza de la realidad, desde el énfasis de la precisión del lenguaje y la verificabilidad del Círculo de Viena, hasta la exploración de los obstáculos epistemológicos de índole psicológicos por parte de Bachelard. Estas figuras han abordado cuestiones cruciales sobre cómo construimos y validamos nuestro entendimiento del mundo. Las ideas de Wittgenstein nos llevan a considerar la naturaleza del lenguaje y su conexión con la realidad, mientras que Popper y su falsacionismo nos desafían a pensar en la falsabilidad y la veracidad de nuestras teorías. Lakatos, por su parte, introduce la idea de programas de investigación científica y cómo se desarrollan a lo largo del tiempo. Y por último, Thomas Kuhn destaca la naturaleza no lineal del progreso científico, enfatizando los cambios paradigmáticos y las revoluciones científicas. Por ende, estas perspectivas demuestran la complejidad del proceso de adquirir conocimiento y de cómo la filosofía de la ciencia es una disciplina que reflexiona sobre los fundamentos y desafíos de la actividad científica. Aunque han surgido diferencias y enfoques diversos, todas estas visiones han contribuido a enriquecer nuestra comprensión de cómo la humanidad busca y construye el conocimiento, en su búsqueda constante por entender el mundo que nos rodea. AP20. Fin.